Si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti. Dios los bendiga, hermanos, en este hermoso día, primer día de la semana, el día del Señor. Agradecemos al Señor porque hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha cuidado, y agradecemos a Dios también porque prontamente confiamos en el Señor que muchas de las cosas tal vez regresarán, prontamente se abran algunos negocios. El día de mañana se empieza a abrir, como sabrán, que son lo esencial, que es la construcción, son los primeros que van a entrar a trabajar el día de mañana, a todo lo relacionado a remodelaciones, construcciones, etcétera. Y esta mañana escuchaba que los centros comerciales, los malls que le llamamos, estarán abiertos, pues empiezan a abrir el último día del mes de mayo. Confiamos en el Señor, que todo poco a poco empiece a regresar a la normalidad. Las aerolíneas también el día de mañana empiezan a funcionar todas. Esperando también que la gente lleve su protección, como siempre, para cubrirse de cualquier enfermedad. Vamos a orar en esta mañana, antes de empezar, y agradecer al Señor, porque yo creo que hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho acerca de todo esto que está pasando. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estamos aquí en esta mañana ya listos, Señor, para predicar tu palabra. Yo solamente soy un instrumento de ella. Te pido que bendigas a mis hermanos que están detrás de las cámaras. Tú conoces cada una de sus necesidades, sus problemas. Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, suple, cubre toda necesidad, Señor. Y en esta mañana nos preparamos para el estudio de tu palabra, que sea edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra conmigo su Biblia, si tiene, al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y cuando lo tiene puede decir un amén en esta mañana. ¿Amén? Bueno, ahí donde está, por supuesto. Libro de Marcos, capítulo 5, empezando el versículo 21. Dice así la palabra del Señor, si no preste atención en esta mañana. Marcos 5, 21 dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechando, antes bien le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién
me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ve la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sano de este azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal, a Jairo de la sinagoga, no temas, cree solamente. La palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 5. Hace una oportunidad que tuvimos con mi esposa de ir a Italia, pasamos por esta iglesia que se llama San Marcos, donde está enterrado donde está enterrado San Marcos, el escritor de este libro. Muy interesante, muy cómo tienen el lugar en ese lugar de Italia. A través de este pasaje bíblico vamos a ver que nuestra fe muchas veces es probada a diferentes niveles. Y el propósito, acuérdese, de que nuestra fe es probada a diferentes niveles, siempre hay un propósito para que nuestro crecimiento espiritual continúe. No nos podemos quedar como niños espirituales. El haber conocido la salvación es uno de los primeros y uno de los milagros más grandes que puede existir en nuestras vidas y en la iglesia. Pero de ahí en adelante viene un proceso en el cual Dios necesita trabajar en nuestras vidas de diferentes formas. Muchos llegamos a los caminos del Señor por diferentes tal vez necesidades, diferentes problemas, y Dios en su misericordia poco a poco empezó a revelarse a nuestra vida. Y hasta el día de hoy, después de servirle los años que usted tenga, usted podrá voltear hacia atrás y se dará cuenta que cada uno de los problemas que han llegado a su vida, aunque pareciera que era el fin del mundo para algunos de nosotros, Dios de alguna forma los fue supliendo, los fue sanando o fue ayudándonos para mostrar su amor y su poder para con cada uno de nosotros. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, existe una serie de eventos muy importantes, interesantes que suceden en este pasaje bíblico. Si leéramos unos versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que en el Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, nos damos cuenta cómo las fuerzas hostiles de la naturaleza, Dios de Jesucristo las pudo detener. En el 5 del 1 al 20, encontramos cómo los poderes espirituales de maldad también muchas veces vinieron en contra de Jesús, y Jesús pudo mantener el control y a través de su poder pudo parar todo eso. Y en esta ocasión encontramos dos eventos también muy interesantes. Uno de ellos es una enfermedad incurable, y segundo, la muerte de esta niña, quien era la hija de Jairo. En el primero, como nos dimos cuenta, le mencionaba, Jesús calmó una tempestad. En el segundo, Jesús sana a una persona que está endemoniada. El tercero y cuarto, como le mencionaba, es lo que es la enfermedad y lo que es la muerte misma. Ahora, cuando leemos el pasaje bíblico, nos damos cuenta que hay una serie de eventos muy interesantes. Jesús se acuerda que estaba en el área de los Gadarenos anteriormente. Dice que de ahí zarpa hacia otro lugar y ahora se encuentra en un lugar llamado Capernaum, según los historiadores. Se encuentra en ese lugar. Al llegar ahí, si regresamos a la historia, vamos a encontrar a un grupo de religiosos que siempre intentaron atacar a Jesús, destruir su reputación, pero sin embargo Jesús, con sabiduría y con amor, y algunas veces con algunas palabras hacia ellos, pudo detener mucho de estas cosas. En esta ocasión, cuando regresa, parece que ya no es la misma situación, ya no es la misma forma hostil con que lo recibieron las primeras veces. Ahora hay una multitud que desea saber quién es Jesús de Nazaret. Ya el rechazo hacia Jesús ya no se sentía o se veía como al principio. Y usted y yo sabemos que así suele suceder. Mucha gente, cuando usted le habla tal vez las primeras veces de las cosas del Señor, algunas veces nos rechazan, algunas veces se burlan, algunas veces hablan en contra de las cosas de Dios, pero llega un momento en la vida de ellos en que ellos recapacitan y se dan cuenta que necesitan de Dios, necesitan un toque especial de parte de Él
como el caso de la mujer, que buscan ayuda en muchos lugares y se dan cuenta que no hay forma que nos pueda ayudar o sanar o salir de algún problema. Entonces, el último recurso a quien ellos o ellas habían rechazado anteriormente, ahora se convierte en el único recurso para sus vidas, y esta es la ocasión. En las veces anteriores que Jesús visita a Capernaum, siempre los religiosos estuvieron en contra, atacándolo, pero en esta ocasión dice la Escritura que uno de los principales de la sinagoga se acercó a Jesús, un hombre llamado Jairo. En medio de aquella gran multitud, en medio de aquel gentío que quería escuchar la palabra de Dios, que quería escuchar la palabra del reino de Dios, que quería ver tal vez milagros espectaculares para seguir creyendo o que su fe aumentara, o de alguna forma llegar a la conclusión que era Jesús el Mesías. Ahora se encuentra este hombre que tal vez en el principio rechazó a Jesús. Ahora dice la Escritura que lo primero que él hace, se doblega ante Jesús y se postra ante sus pies, pidiendo una petición muy especial. Y esa es la causa de muchos de nosotros, que la última solución en nuestra vida, especialmente frente a alguna enfermedad imposible, nos damos cuenta que no hay ninguna solución allá afuera, que no hay forma que algún médico pueda tocar, que no hay forma que alguna medicina pueda hacer algún efecto en nuestra vida, que tal vez alguna adicción no la podemos quitar, y nos damos cuenta que el último recurso es humillarnos ante Dios y pedir ayuda desde lo alto. Ahora, Jesús le da una palabra de ánimo a él. Recuerde que hay cosas muy importantes que tenemos que entender en este pasaje bíblico. En este pasaje bíblico se mueve lo que le haríamos dos tiempos diferentes. El tiempo que es el Cronos, donde él necesita ayuda, pero inmediata, porque su hija está a punto de morir. Y la otra es el Kairos, el tiempo de Dios, donde en el tiempo de Dios, la cápsula de Dios no se mueve de acuerdo al reloj de nosotros, no se mueve de acuerdo al calendario de nosotros, sino que se mueve en la perfecta y divina voluntad de un Dios todopoderoso. Para Jairo, el Cronos era muy importante. Pocas horas le quedaban de vida a su hija, y perder a su hija, su única hija, podría ser algo devastador para él, porque ha venido a pedir ayuda donde él sabe que puede encontrar ayuda y puede hacer un milagro si Jesús desea hacerlo. Por otro lado, hay otra escena importante, esas escenas que muchas veces creemos de que algo interrumpe lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Encontramos la escena de una mujer que había sido despreciada de acuerdo al formato de aquel entonces y a la cultura. No solamente había sido despreciada por la familia, porque no podía estar alrededor de ellos, no podía acercarse al templo, tampoco debido a su enfermedad. Había sido desahuciada por todos los medios. Y ella sabe que la única solución para su problema se encuentra y se radica en la persona de Jesús. Ella sabe que la única curación que ella puede encontrar ya no es basada en la esperanza mística tal vez, ya no es basada en el quirófano de un doctor, ya no es basada en la medicina, sino que ahora ella se encuentra con la realidad de su vida y sabe que el único recurso que ella puede tener al escuchar que Jesús llegaba a ese lugar, dijo: ahora es mi oportunidad de ser sana de este azote, de esta enfermedad. Dos personas con dos necesidades importantes para sus vidas. Una hija que está muriendo, y dos, una mujer que necesita ser sana de un azote. Y en esas dos escenas, en esas dos dimensiones, Jesús se está moviendo con un propósito, y el propósito para la gente que está escuchando y que está viendo es que vean que el poder ilimitado de Dios es grande, es poderoso, y que Dios puede contraer, Dios puede ayudar, Dios puede sanar, Dios puede solucionar cualquier problema que sea de muerte o de una enfermedad curable. Para Jairo, su petición es importantísima. Él sabe
que son pocas horas tal vez que le quedan de vida o tal vez minutos a su hija. Para la mujer también sabe que será la única oportunidad tal vez en su vida de que Jesús vuelva a llegar otra vez a Capernaum. No se sabía, no había una agenda. No había una persona que dijera de aquí a un mes Jesús regresa o de aquí a 2 meses Jesús regresa. Ella tomó la única oportunidad de su vida para acercarse al Maestro. Y a través de la historia nos damos cuenta que mientras que la gente se va acercando, esta mujer de alguna forma con su enfermedad, con lo que está padeciendo, no nos podemos imaginar cuántas personas la rechazaron. ¿Cuántas personas la empujaron tal vez para que no se acercara? Pero ella sabía que si tan solo tocaba algo del Maestro, algo, una fe, se iba a activar en la vida de ella. Algo iba a hacer a través de tocar el manto de Jesús. Así es que tuvo que poner todo su empeño, todo lo que ella deseaba para poder tocar el manto. Tal vez sufrió empujones, como le dije, tal vez la machucaron, tal vez hicieron algo contra ella, pero a ella no le interesó porque ella necesitaba un milagro de parte de Dios. Y a veces nosotros, amada iglesia, continuamente también necesitamos milagros de parte del Señor. Y algunas veces tenemos que luchar de diferentes formas para poder conseguir lo que nosotros deseamos, no para que Dios se pueda manifestar el poder y la gracia de Dios. Jairo está preocupado. Jairo está esperando que tal vez la gente se disipe lo más rápido que pueda para él llevarse a Jesús hacia su hogar y que la niña pueda ser sana. Para la mujer es importante que Jesús se quede unos minutos más o un tiempo más para ella buscar camino y el poderse encontrar con Jesús también. Y entre medio de la multitud nos damos cuenta de que algo espectacular sucede. Es que, amada iglesia, a veces necesitamos también nosotros pelear nuestra bendición. A veces necesitamos pelear nuestro milagro. No es solamente de hacer una oración y decir, Señor, tú conoces mi necesidad, amén, y continuar una vida como que no ha sucedido nada. No, amada iglesia, constantemente nosotros necesitamos acercarnos ante el trono y la gracia de Dios. Y a veces nos cuesta de diferentes formas, tal vez los medios de transportación no nos ayudan, o quién sabe qué sea, pero si necesitamos un milagro, amada iglesia, pondremos todo lo que necesitamos nosotros para podernos acercar, humillarnos ante Dios y pedir misericordia de lo alto. Este fue el caso de la mujer. Dice que había gastado 12 años tratando esta enfermedad. 12 años de un azote para su vida, 12 años visitando doctores. Tal vez llegó al extremo que ella sintió que era un mal que le habían hecho, como suele suceder en alguna ocasión. Y tal vez visitó hasta centros espirituales para ver si ahí le daban alguna solución, tratando de encontrar alivio para su mismo cuerpo. Porque en aquel entonces, una persona que padecía de una enfermedad, no había mucha medicina. Y más se dedicaban a lo místico, se dedicaban a los brujos, a la hechicería. Y mucha gente que no encontraba de alguna forma la curación para su enfermedad, tenían que acudir hacia estas personas para que lo místico, lo que ellos traían, pudiera traer alguna solución para el problema. No sabemos en realidad todo lo que ella tuvo que pasar, pero sí nos dice la Escritura que había gastado todo lo que tenía y sin embargo nada le había ayudado. Al contrario, peor se ponía su cuerpo. Imagínase una petición de 12 años, un sufrimiento de 12 años, un gasto interior, exterior, psicológico, humanamente, 12 años cargando con una situación bastante difícil para su vida y no encontrar respuesta de ninguna forma. Los remedios fallaron, la ciencia médica falló, lo espiritual, los espiritistas fallaron también. Ella no encontraba solución a su problema. Y cuando escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, como le dije anteriormente, Jesús ya había estado en Capernaum,
no había sido bien recibido, pero en esta ocasión es bien recibido, porque recuérdese que donde Jesús camina o pasa, suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús camina en su hogar, muchas cosas son destruidas y la paz de Dios empieza a llegar a su vida. Recuerde que cuando Jesús llega a nuestra vida, todo cambia completamente. Tal es aquel rencor, aquel odio, aquella desesperación empieza a disiparse y Dios empieza a transformar todo eso en algo sobrenatural llamado amor y compasión hacia los demás. Y esta es la situación de esta mujer. 12 años, frustraciones, 12 años de no haber esperanza para ella, 12 años completos en los cuales tal vez se sintió desahuciada, defraudada, sin ninguna posibilidad de encontrar algún alivio en su vida. Pero sin embargo, ella había escuchado de un hombre llamado Jesús, de un hombre que hacía milagros, de un hombre que cuando hablaba impactaba la vida de los demás. Ella dijo, esta es mi única oportunidad que yo tengo. Esta es la única oportunidad que me puedo acercar ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios, y es a través de la personificación de Jesucristo. Y ahí en ese momento toma la decisión de su vida. No sabemos cuánto tuvo que caminar o llegar, pero es un esfuerzo para llegar. Ahora, para poder acercarse a Jesús, tenía que quebrar también muchas barreras. Tenía que quebrar muchas cosas en su vida, porque ella sabía como mujer que era y por la condición que estaba, no podía acercarse hacia la gran multitud que había, pero dice que se abrió camino, hasta que logró llegar y tocó la orilla del manto del Maestro. Y algo espectacular sucede en su vida. Dice que al mismo instante sanó su cuerpo. Ahora recuerde algo. Si usted lee la escritura despacio, dice que ella tocó el manto, pero tuvo una fe que iba a ser sana. No es solamente de acercarse, sino es de activar una fe en nuestra vida. Porque mucha gente se acerca y algunos hasta retan a Dios. Dicen, vamos a ver si Dios sana esta enfermedad. Me ha tocado verlo más de una ocasión. Hay personas que dicen, vamos a ver si Dios verdaderamente me saca de este vicio, o vamos a ver si Dios puede hacer aquello o puede hacer lo otro. Traten de retar a Dios. No, Dios lo que desea es un corazón humilde, de decirle, tal vez en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la situación, poder decirle nosotros al Señor, Señor, no entiendo, pero me voy a humillar ante ti de todos modos. Si alcanzo misericordia, gloria a Dios. Y si no alcanzo misericordia, de todos modos me voy a acercar a ti en humillación delante de ti, porque tú eres 3 veces santo y yo sé que tú puedes hacer milagros todavía aún hoy en este ciclo, en esta era que nos ha tocado vivir. Y la mujer rompió esas barreras sociales, barreras económicas tal vez, barreras en las cuales en el libro de Levíticos se hablaba acerca de la ley de la mujer que padecía de este problema. Por eso tal vez no pudo enfrentarse cara a cara, pero dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús, yo podría ser sana. Y activó su fe al máximo y se acercó y tuvo la oportunidad de tener ese encuentro, y al momento de tocar, algo extraordinario sucedió en su vida. Yo creo que todos tenemos esas experiencias donde creímos que las cosas no iban a funcionar, cuando nos encontramos en la última etapa de nuestra vida, o tal vez ante una enfermedad incurable, o tal vez frente a una situación que estaba fuera de un alcance de nosotros. Nos acercamos al Maestro y le dijimos, si tan solo me acerco, pero me acerco con fe y humillación, Dios puede obrar, Dios puede abrir camino, Dios puede hacer un milagro, Dios puede resucitar un matrimonio, Dios puede rescatar a mi hijo, Dios puede rescatar a mi esposo, Dios puede restaurar esta familia, o Dios puede hacer el milagro que yo estoy esperando.
Y esta mujer obtuvo el milagro. Ahora, volteemos rápidamente a la segunda escena. La segunda escena es aquel hombre que está esperando que Jesús llegue a su casa. Él observa que Jesús está conversando y está preguntando: alguien me tocó, porque poder ha salido de mí. Los discípulos le dicen: maestro, hay mucha gente, hay una gran cantidad, mucha gente te está tocando. Dijo: sí, pero alguien me ha tocado con fe, porque poder ha salido de mí. Jairo está observando la escena, él está viendo el reloj y diciendo: ya a mi hija le queda poco de vida, y Jesús se está entreteniendo preguntando quién le tocó. Esto es como algunas ocasiones, amada iglesia. Nos ha tocado vivir más de alguna ocasión donde a veces necesitamos un milagro y escuchamos como algún hermano se levanta y testifica lo que Dios ha hecho en su vida, o otra hermana se levanta y testifica lo que Dios está haciendo en su vida. Y a veces nos hacemos la pregunta: Señor, ¿cuándo llegarás? ¿Cuándo llegarás? ¿Cuándo contestarás mi petición? Esta es la escena que está sucediendo aquí. Dios está sanando. Algo milagroso está sucediendo. Un milagro es algo extraordinario, fuera del alcance del ser humano. Lo que el médico, lo que nadie había hecho, Jesús lo está haciendo a esta mujer y está preguntando qué es lo que ha sucedido. Jesús sabía, pero quería ver la honestidad y la integridad de esta mujer, que al instante dice: ella se acerca y confiesa lo que ha hecho, humillada también delante de Dios. Si algo tenemos que aprender, amada iglesia, es a humillarnos ante nuestro Dios, es a humillarnos ante Él, humillarnos y reconocer que ni aún la misma vida la podemos tener si no es por la voluntad de Él. Aún nuestro trabajo no existe si no es la voluntad de Él. Aún lo que tenemos a nuestro alrededor, reconozcamos y humillémonos siempre delante de Dios y reconozcamos que todo lo que tenemos, todo lo que ha llegado a nuestra vida ha sido por gracia y misericordia de Dios. Nunca nos movemos o digamos: yo alcancé esto, como dijo Nabucodonosor, yo hice esta gran ciudad, yo hice estos jardines, yo hice estos palacios, hasta que vino el poder de Dios y lo humilló para demostrarle que no es Él, sino es la voluntad de Dios que se mueve en nuestras vidas. De igual forma, esta mujer reconoció y se humilla ante Dios. Primero un Jairo que se humilla delante de Dios, ahora una mujer que se humilla delante de Dios. Y dice la Escritura que después de que esta mujer fue sana, se fue a su ciudad. Ahí en su ciudad levantó una estatua. En aquel entonces se permitía hacer eso. Levantó una estatua y toda la gente del barrio preguntaba: ¿quién es esa mujer? Y todo el mundo había puesto un letrero en la parte de abajo que decía: Jesús obró un milagro, o Jesús hizo un milagro en mi vida y me sanó. Y la gente entonces entendía que esa era la mujer que había tocado el manto del maestro. Fue años después que un emperador mandó a quitar esa estatua porque le estaban dando la gloria a Dios y no a él, y puso una estatua de un emperador, quitando esa estatua de esta mujer. Aún en medio de todo lo que sucedió, ella supo agradecer a Dios. No pudo tocar puerta por puerta y tocar y decirle a la gente lo que Dios había hecho, pero sí pudo decirle a la gente a través de esta estatua: Jesús me sanó. Son nuestro testimonio, y hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho, hermano, es uno de los mensajes más poderosos que nosotros podemos llevar en nuestra vida. Alguien dijo que hay que hablarle a la gente y, si es posible, usar palabras. En otras palabras, nuestro reflejo dirá quiénes somos nosotros en realidad. Mientras que esto sucede, alguien se le acerca. Recuerde el Cronos. Jairo está con el reloj en la mano. El Kairos
Es el tiempo de Dios. Para Dios no tiene tiempo de expiración. Para Él no hay un calendario, no hay una fecha. Simplemente Él se mueve en una dimensión más allá de nuestro entendimiento, donde Él sabe que hará un milagro, donde Él sabe que obrará, pero depende de nosotros si nos mantenemos firmes y creyendo que Dios hará un milagro en nuestras vidas. A veces no lo vemos y nos levantamos en la mañana, o el problema o la enfermedad o la situación está ahí, pero nosotros caminamos por fe y decimos: yo sé que Dios va a orar. ¿Cómo? Yo no sé, pero desde ya le doy la honra y le doy las gracias. Y así pasa una semana y no vemos esperanza, pero todos los días nos tenemos que levantar y decirle: Señor, tú obrarás. Tú obrarás, yo no sé cómo, pero tú obrarás en misericordia. Y en el lugar de estar enojados o estar frustrados, deberíamos de activar nuestra fe y decirle: no lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo siento. No lo veo, pero yo sé que tú lo harás, porque tu palabra me dice: es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve todavía. Eso es activar nuestra fe y ver hacia el más allá, creyendo que en el Kairos, en la voluntad perfecta de Dios, todo se lleva a cabo. Aún dice su palabra que la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Él. Por lo tanto, mientras que Dios esté sentado en su trono, nosotros tenemos la esperanza que Dios obrará de acuerdo a la voluntad de Él. Simplemente Él desea una alabanza de parte de nosotros. Alguien se le acerca a Jairo y le dice: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Se imagina usted esas palabras devastadoras para la vida de Jairo? ¿Se imagina usted lo que corrió en su pensamiento al saber que su hija había muerto? Entonces, simplemente no podemos imaginarnos necesariamente todo lo que corrió en su mente, pero si hemos perdido un ser querido, podemos entender lo que significa el perder a una persona. En esta mañana me enteré a través de Facebook que un amigo que tuve hace años atrás, llamado David, falleció el día de hoy en la mañana. Su hermana lo puso en Facebook. Y al instante la memoria regresa. Al instante la mente vuela hacia atrás. Y me acordé de la vida de éramos jóvenes en aquel entonces, era soltero cuando nos conocimos, y por alguna razón murió en esta mañana. Solo puedo imaginarme lo que la familia está sucediendo, pasando, su hermana Débora. No puedo imaginarme lo que está sucediendo en sus pensamientos, lo que está corriendo a través de sus sentimientos. Pero la historia de Jairo, el despedir a una hija, es muy difícil. Poder decir adiós a una hija, no puedo imaginarme yo lo que este hombre sintió en aquel momento emocionalmente. Tal vez sintió una frustración y dijo: si esta mujer no se hubiera atravesado, Jesús hubiera hecho un milagro. Si este montón de gente no lo hubieran detenido, tal vez la historia se hubiera escrito diferente. Tal vez si yo lo hubiera agarrado a la fuerza a Jesús y me lo hubiera traído directo a la casa, sin ningún problema, tal vez mi hija estaría viva en estos momentos. ¿Quién sabe cuántas escenas cruzaron por su mente? Como suele suceder algunas veces cuando pensamos o sentimos que algo ha sucedido y para nosotros no hay una reparación. Para nosotros humanamente sentimos que en algo tal vez no hicimos lo correcto. Y hay una frustración interna porque
las cosas no salieron como nosotros esperábamos que tenían que salir. Y esta es la historia de este hombre. No podemos juzgar sus sentimientos o sus acciones, porque quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros frente a la muerte de alguien que nosotros amamos o queremos. Simplemente él se acerca a Jesús, probablemente le dice al oído: ya no te molestes, ya no hay necesidad que llegues, porque mi hija ha muerto. Jesús sintió el dolor y la agonía de un padre que pudo haber llevado a Jesús para una esperanza de la mamá y de la familia. Pero ahora tiene que llevar la mala noticia que Jesús no alcanzó a llegar justo a tiempo. Y Jesús le dice: Jairo, tu hija no está muerta, sino duerme. Aún más atónito se quedó. Él dice, el doctor dice que ha muerto, ya no hay esperanza. Ahora Jesús me dice que está dormida. ¿A quién de los dos le creo? Frente a una situación difícil en nuestra vida, ¿a quién de los dos presto atención? ¿O le presto atención al médico que ha enviado a decir que ha muerto mi hija, al siervo? ¿O le presto atención a Jesús que me da todavía un granito de esperanza y me dice que todavía hay esperanza para mí, que hay esperanza para mi hija y que ella va a recuperar la vida? Es una situación difícil. Dos milagros están a punto de acontecer. Uno está en su evolución y la mujer está agradecida. No sabemos si brincó, no sabemos si danzó, no sabemos si cantó, no sabemos todo lo que esta mujer hizo al haber recibido su milagro. Y por otra, encontramos a un padre triste, con un dolor profundo en el corazón. Pero recuerde que en los dos Dios tiene un propósito. En medio de esos dos milagros, Dios tiene un propósito. Y el propósito siempre ha sido hacer la voluntad de su Padre, y que a través de las sanidades y los milagros la gente entienda que Jesús era el Mesías, y pudieron haber recibido esa gran alegría en sus vidas al reconocerlo. Pero había mucha incredulidad, como existe hoy en día todavía. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Es el Dios que sana la enfermedad, como el que rescata a una persona aún de la misma muerte. Y no quiero alargar mucho el mensaje, pero quiero que entienda estos dos puntos. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar, y no hay cuerpo que Jesús no pueda levantar. ¿Cómo suceden los milagros? Ojalá tuviera yo una forma fácil de decirle 1 más 1 es 2. Pero un milagro es algo extraordinario, algo que solamente Dios puede hacer, donde los elementos son alterados sin el toque del ser humano, donde todo lo que rodea a lo que se va a hacer es transformado de una dimensión a otra dimensión, donde no hay mano humana ni medicina humana. Simplemente Dios le place hacerlo y nos deja atónitos a todos nosotros. Hemos visto cómo ha levantado hermanos que han estado gravemente enfermos. Me tocó orar en Stanford por un hermano que le había entrado una enfermedad que solamente hay 5 casos en los Estados Unidos, donde la piel se le estaba cayendo. A mí, antes de orar por él, me dijeron: pastor, prepárese porque la imagen que va a ver es muy dura, es muy gráfica. Yo le dije: está bien, voy a contenerme lo más que pueda. Cuando abrieron la cortina ahí en Stanford, me acuerdo que la impresión que yo vi, me tuve que agarrar de la cama duro, porque sentí que mi cuerpo se desmayó al ver cómo este hermano estaba
tendido en una cama y literalmente le faltaban pedazos de carne en su cuerpo, se estaba abriendo. Yo no entendí cómo estaba vivo todavía. Él me habla y me dice: pastor, ¿usted cree que yo puedo ser sano? Yo pude haberle dicho del 100%, tal vez el 1%. Yo le dije a él: si usted cree que puede ser sano, Jesús lo puede sanar si es su voluntad. Me dijo: ore por mí. Oré por él, estuve al pendiente de él, le hicieron algunos exámenes, algunas curaciones un poco fuera de lo común, que al final de su jornada, él logró recuperar su salud, él logró reincorporarse a la sociedad, y en agradecimiento él no podía salir todavía de su casa porque cuidaba a una de sus hermanas, pero algo nunca se me olvidó que él hizo. Domingo tras domingo llegaba una señora a la iglesia y entregaba un sobre. Y una vez me dijo uno de los que recogían la ofrenda, me dijo: hay una persona que domingo tras domingo viene a dejar una ofrenda, yo no sé quién es. Y vi que decía su nombre: Gerardo. Yo dije: yo sé quién es. Es un corazón agradecido, que todavía no puede venir por cuidar a su hermana, pero él está agradecido con Dios, y en agradecimiento, no en pago. Él hizo una promesa a Dios, y mientras que él viviera, y mientras que él tuviera vida, iba a expresar su agradecimiento trayendo una ofrenda. Vuelvo y repito, no lo hizo para pagarle a Dios, lo hizo en agradecimiento. Todos los domingos llegaba ese sobre. Todos los domingos estuvo ahí ese sobre, en agradecimiento a Dios, porque Dios le había regresado la vida, y me dijo: voy a ir a mi país a testificar a la gente de un Dios vivo que sana todavía aún la enfermedad más difícil. ¿Qué es imposible para Dios? Amada iglesia, nada es imposible para Dios. Hemos estado orando por esta enfermedad, esta epidemia que ha llegado. Cuando vino el SIDA, usted recuerda, hace años atrás, leyendo el libro de Mateo 24, donde estamos dando estudios los días lunes, empezando mañana otra vez. Me acuerdo que yo le dije en una predicación: no se va a encontrar cura para el SIDA, porque esta es una epidemia, y aquí está el dedo de Dios, hablando que el pronto viene. Algunos que me escucharon dijeron: sí se la va a encontrar porque la ciencia ha avanzado, tenemos los mejores doctores, científicos y lo que usted quiera llamarle. Y yo volví a repetir y dije: no se le va a encontrar cura al SIDA. Mire cuántos años llevamos, y no crea que lo digo para que piense que estoy tratando de darle un título de profeta, no. Simplemente que a través de la escritura me dice que ese es el dedo de Dios. Y después empecé a predicar acerca de que necesitamos una reforma, un acercamiento a Dios. Hemos visto la iglesia como un club, algunos, y no nos hemos querido entregar 100% a Dios. Cuando vemos a la iglesia como un club, podemos hacer lo que queremos, pero cuando vemos a la iglesia como el reino de Dios, nos humillamos ante Dios y nos sometemos ante Dios y buscamos siempre el rostro de Dios. Y le dije: necesitamos una reforma. En 1500 Martín Lutero tuvo que hacer una reforma, y eso cambió a la iglesia por completo. Pero últimamente, dije, nos hemos descuidado demasiado y necesitamos una reforma otra vez para regresar a los caminos antiguos, a la senda antigua, donde debe señalarse lo santo es santo y lo impuro es impuro. Por eso el Señor dice que Él viene por una iglesia que está ferviente y caliente, sirviendo al Señor. Dice que no viene el que está frío, que se enfríe más. En otras palabras, el que está alejado de Dios, que continúe alejado de Dios. Pero el que está cerca de Dios, que se acerque más a Dios. Porque el que está tibio, el que juega a la iglesia, dice: a él lo voy a vomitar de mi boca.
una expresión bastante fuerte para aquel que juega al ser cristiano. Nos queda poco tiempo, amada iglesia. Los milagros se empezarán a ver y se seguirán viendo. Pero creemos en Dios, que Él viene pronto por nosotros. Oremos en esta tarde. Padre, yo bendigo a tu amada iglesia, a los hermanos que están detrás de estas cámaras, que esta palabra de Dios llegue a sus vidas, a sus corazones. Yo solamente he sido un instrumento de ella. Te pido, Señor, que a través de este pasaje que hemos leído, el Dios de lo imposible, que tengamos la fe y la certeza que tú puedes sanar, curar, y aun cuando estén moribundos los puedes levantar nuevamente, si es tu voluntad. Nosotros solamente clamamos a ti y creemos en un milagro. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga. Nos vemos el lunes a las 7:30, siguiendo con la profecía de Mateo 24, luego el miércoles a las 7:30 y de igual forma el viernes a las 7:30. Lo pueden ver a través de Facebook o también de YouTube en el canal de la iglesia donde subimos los mensajes. Dios le bendiga en esta tarde.